comenzar por donde terminamos la semana pasada. Si abrís vuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, ahí fue donde estuvimos hablando la semana pasada. Comenzando en el versículo 1, llegamos hasta el versículo 21 y hoy vamos a continuar hablando del versículo 22 hasta el capítulo 6, versículo 9. Decíamos la semana pasada que el texto clave para interpretar toda la segunda parte de la carta de Pablo a los Efesios era el capítulo 5, versículo 1, que dice: «Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por todos, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante». Así fue como terminamos la semana pasada. Y decíamos que precisamente en caso de duda siempre teníamos que volver a este versículo, porque este versículo era clave, marcaba un antes y un después de lo que Pablo venía hablando y lo coge como trampolín para desarrollar toda la segunda parte de su carta. Decía también la semana pasada, y leo textualmente: conocer a Cristo es la gran lección de la vida cristiana. Nunca terminamos de conocerle en su plenitud. Nunca terminamos de conocerle, pero estamos llamados a conocerle cada día más y más. Y decíamos que el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, era consecuencia directa y lógica de lo que Pablo decía en el versículo 18: no os embriaguéis con vino, sino antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que estuvimos desarrollando la semana pasada, cómo una persona llena del Espíritu Santo podíamos ver en la práctica cómo es y cuál es su conducta. Y hablamos de cómo cantamos, cómo alabamos, cómo damos gracias al Señor y cómo nos sometemos unos a otros. Ahí nos quedamos. Así que el enfoque que voy a seguir esta mañana es el de ver cómo tuvo que sonar para los lectores del primer siglo el que Pablo les dijera: tenéis que someteros los unos a los otros, y ahora empezara a desarrollar ese tema y aplicarlo a la vida familiar. Así que ese es el itinerario para el ratito que vamos a estar meditando en este tema, pero como siempre también me gusta orar para que el Señor disponga nuestros corazones, nuestros oídos, y también haga que mis palabras sean fluidas y entendibles. Así que, si os parece, tenemos un momento de oración. Padre, queremos alabarte una vez más en esta mañana y darte las gracias porque tú tienes compasión y misericordia de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que tú nos has dado para que podamos aprender de ella, para que podamos gustarla, Señor, y para que podamos aplicarla a nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Y en este momento dirige nuestros pensamientos a ti, Señor, y que, Padre, tú también me ayudes a transmitir lo que has puesto en mi corazón durante esta semana. Y quiero rogártelo en el nombre de Jesús. Amén. Tenéis abierta la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 5. Me gustaría que la mantuvierais ahí porque no vamos a leer todo el pasaje de una tirada, sino que vamos a ir a él en determinados momentos. Como decía, si queremos entender correctamente lo que Pablo va a enseñar a los efesios, tenemos que, de alguna manera, ser capaces de ir al tiempo en el que Pablo está escribiendo, es decir, siglo I, e ir aparte de lo que se está viviendo en la carta. Hay una norma hermenéutica, es decir, de interpretación bíblica, que nuestros adolescentes y todos hemos estudiado el año pasado, durante este año, al principio de este año, en nuestro discipulado, tanto adolescentes como jóvenes y adultos. Y es que hay que salvar, si recordáis, el río que nos separa nuestro tiempo del tiempo en el que
el texto fue escrito y que tenemos que hacer ese intento de salvar las distancias y entender cómo hemos de entender, valga la redundancia, el por qué Pablo en este caso escribe ciertas cosas. Mira, para eso tenemos que pensar en el contexto del pueblo gentil, porque tanto Éfeso como Colosas, que es el otro texto donde Pablo habla acerca del orden familiar en Colosenses capítulo 3, eran ciudades, tanto Éfeso como Colosas, gentiles, es decir, que no pertenecían al pueblo judío. Eso lo tenemos claro. Basta ir a un mapa para saber que Éfeso y Colosas no estaban en Israel. Pero al mismo tiempo, la cultura grecorromana estaba impregnando el modo de vida judío, porque sabéis que Judea era una provincia romana. Y los que habéis estudiado en el instituto filosofía o en la universidad o incluso historia, pues sabéis que la cultura grecorromana lo que hizo fue impregnar todo el imperio. No eliminó las religiones que en cada zona se tenían, sino que lo que hicieron fue cogerlas y mezclarlas con la suya propia y crear una especie de compendio filosófico-cultural que daba identidad a todo el imperio romano, pero al mismo tiempo mantenía ciertas peculiaridades. Esa es la realidad en la que nos encontramos ya en el Nuevo Testamento con el ministerio de Jesús. Si leéis Hechos de los Apóstoles vais a ver muy entremezclado al rey Agripa, al rey que está pendiente de Israel y de Jerusalén, pero cuando Pablo dice que es un ciudadano romano tiene que apelar y entonces dice llevadme a Roma para que allí me juzgue Félix, uno de los gobernadores romanos. Así que todo está muy entremezclado ya en los evangelios y en Hechos de los Apóstoles. Históricamente hemos de ser conscientes de eso. Y mucho más cuando intentamos de aplicar enseñanzas que tienen que ver con algo tan específico como es el modo de vida dentro de la casa, dentro del hogar. Sabéis que la gran palabra que define lo que es la casa es oikos. Lo sabréis porque alguna marca de buenos yogures griegos se llama así. Y tiene que ver con hogar. Esa palabra significa hogar, pero no solamente el hogar de las personas, sino también el físico. Y no solamente la casa física, sino la casa entendida como grupo de personas que viven en esa casa. Así que para entrar un poco en terreno, fijaos, cuando Pablo está hablando a los efesios, tiene en mente dos cosas muy concretas. Primero, que la familia judía seguía un modelo y estructura patriarcal. Eso lo vemos desde los patriarcas en el Antiguo Testamento y hemos de entender cómo se gestionaba y cómo vivía una familia su día a día en las interrelaciones unos con otros. Por ejemplo, el patriarca era imprescindible para la familia y la familia era imprescindible para el patriarca. ¿Por qué? Porque el patriarca era el dueño, el guía y el sacerdote del resto de las personas que vivían en la casa, y al mismo tiempo todas esas personas eran importantes para el patriarca porque dependiendo de que las tuvieras o no, ese clan o esa familia tenía honor y sobre todo descendencia. Después lo vamos a ver en un aspecto muy concreto. Aquí se habla de las esposas y los esposos. Podemos de entender cómo era esa relación. La esposa se adquiría normalmente por compra o por ganancia. Por compra depositando una cantidad económica al padre de familia, de la novia, de la chica, o con trabajo. Y si recordáis, hay alguna persona en el Antiguo Testamento que tuvo que trabajar más de la cuenta, ¿verdad? El doble, porque le dieron Lea por Rebeca, no voy a decir gato por liebre, pero ¿eh? Cuando llegó, dice, pero yo no he pagado por esta chica, yo he pagado por otra, pues a trabajar otros 7 años para conseguirla, ¿vale? La esposa daba valor al clan familiar si educaba bien a los hijos según y voy a leer textos que a lo mejor os pueden sonar, sobre todo a las chicas, un poco violentos, pero
Están sacados de la realidad de los estudios sociológicos. Si educaba bien a los hijos según su potencialidad creadora. O sea, si una mujer tenía potencialidad creadora, daba valor a la familia. ¿Por qué? Porque sería capaz de dar un varón con el cual habría una descendencia. El que os gustan las películas de romanos y cosas de esas, las veréis. Sucesión patriarcal, sucesión familiar. Y si mantenía a la esposa una actitud respetuosa, prudente y gentil, mientras fructificaba en sus tareas del hogar, en la preparación de la comida y en la confección de la ropa, cosa que vemos reflejada en Proverbios 31, entonces se consideraba que esa mujer era una ayuda idónea, tal y como Génesis, en el capítulo 2, nos dice. Evidentemente, Génesis capítulo 2 no entra a todo esto, pero el Talmud y la tradición judía había articulado de qué forma se podía entender que una mujer era ayuda idónea para su marido. Patriarca, esposa como ayuda idónea. ¿Y dónde están los hijos? Pues especialmente los varones eran parte imprescindible de la familia. Leí esta semana algo que me llamaba la atención. Para un hebreo lo malo no era no tener un hijo. Para un hebreo lo malo era morir sin un hijo, porque su apellido, su estirpe, su descendencia se cortaba de raíz. Y todo por lo que él había vivido y trabajado quedaba sin ningún tipo de recuerdo del futuro. Era la desaparición total y absoluta de su nombre como patriarca. Tanto chicos como chicas eran educados por los padres y madres, disciplinados también por ellos, por ambos progenitores, pero llegada a cierta edad ocurría algo. Los chicos pasaban al recaudo de sus padres para que le enseñaran una profesión, las chicas quedaban en casa para aprender las labores del hogar. Y es más, sobre los 12 años, y aquí es donde entra la relación sacerdotal del pater familias, él era el encargado de, a los 12 años, su hijo ya tenía como mínimo que aprenderse de memoria la Shema, que sabéis que era el núcleo de la creencia religiosa de Israel. El Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estas cosas que yo os he enseñado, las transmitiréis a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos. Y continúa Deuteronomio capítulo 6. Pero no solamente la función sacerdotal era enseñarle eso a los hijos, varones especialmente. Tenían que circuncidarlos, ¿sabéis? A los 8 días de haber nacido. Eran el cabeza de familia quien administraba los sacrificios y las ofrendas en el templo, por él y por toda su familia. La celebración de las fiestas estaba dirigida por él. El resto, la esposa, los hijos, los esclavos, la preparaban, pero cuando llegaba el padre de familia es que la fiesta podía comenzar, celebrarse. Y también redimir al primogénito de servir en el templo. Recordáis que los padres de Jesús le llevaron al templo y pagaron, dice Lucas capítulo 2, la ofrenda que estaba estipulada en la ley por él. ¿Para qué? Para que el primogénito, en este caso Jesús, quedara en la familia. Estos roles de familia se esperaban que fueran ejercidos no desde una tiranía, sino desde el amor y la responsabilidad que el padre de familia tenía por su clan. Hemos dicho que era algo importante para ellos. Por lo tanto, se daba por sentado de que el amor y el respeto y la responsabilidad estarían, pero no antes por su esposa, sino después por su esposa, por sus hijos y por sus trabajadores, fueran esclavos o fueran labradores o fueran lo que fuera. En definitiva, el padre de familia en esa relación con su parentela. Estamos hablando del pueblo judío, pero ¿qué os he dicho en cuanto a la forma de vida grecorromana? Pues aquí es donde el contacto del pueblo judío con la dominación grecorromana empieza unos cuantos siglos antes de la llegada de Jesús. Tanto en la literatura grecorromana
contexto, de nuevo, de Éfeso y de Colosas, como en la judía, es decir, el pensamiento del pueblo de Dios en ese periodo intertestamentario que va desde el último libro del Antiguo Testamento al del Nuevo Testamento, se denominaba en base a 3 roles: marido-mujer, padre y sus hijos, y amo y esclavos. Y es curioso porque de eso es lo que va a hablar Pablo en Efesios capítulo 5 del 22 en adelante. Cómo el padre de familia se relaciona con su esposa, cómo el padre de familia se relaciona con sus hijos y cómo el padre de familia se relaciona con sus esclavos o sus siervos. La casa, no la caixa, no, es en otro idioma. La casa, el oikos, era propiedad del hombre, lo que es la casa física, el único ciudadano de pleno derecho y supuestamente el único con pleno uso de sus facultades humanas. Eso, si lo estuviera diciendo yo aquí ahora y sale por internet, ya tendría alguna querella dentro de poco. Así que quede claro, estoy leyendo contexto Nuevo Testamento. De manera especial, los filósofos griegos no podían concebir las esposas como iguales, debido también en parte a las diferencias de edad entre unos y otros. Los esposos eran adultos, las esposas eran niñas de a partir de 12 años, sin cumplir la mayoría de edad cuando se les compraba o cuando se les reclamaba para que fueran sus esposas. Así que había una diferencia de edad, pero no queda ahí. Si habéis escuchado alguna vez hablar del famoso Aristóteles, que vivió en el cuarto siglo antes de Cristo, y que era y sigue siendo uno de los grandes pensadores de la filosofía grecorromana, él comentaba en uno de sus escritos acerca de estas 3 relaciones diciendo que la ejercía el varón según los grados del uso de la razón que se pueden esperar de los 3 sujetos inferiores. Es decir, ¿qué se puede esperar de una mujer, de un niño o de un esclavo? Pues lo que se puede esperar que cambie de micro. ¿Qué se puede esperar de una mujer, de un niño o de un esclavo? Pues poco. Así que tiene que ser el hombre, el varón, quien lleve las riendas. Las mujeres para él eran, y leo literalmente, seres humanos defectuosos. Y bien conocida es también, para no centrarnos solamente en la teoría grecorromana, sino también en el pueblo judío, la oración que los ortodoxos judíos elevaban cada mañana cuando se despertaban, que hoy en día, por cierto, son el 10% de la población judía. Gracias, Señor, te doy, porque no me has hecho gentil, ni esclavo, ni mujer. En la práctica, mujeres, niños y esclavos, jornaleros, eran súbditos del padre de familia, del pater familis, o en griego oikodéspote. Ese es el contexto en el que Pablo está hablando a estos hermanos. Hermanos gentiles convertidos al cristianismo que han tenido un encuentro con el Señor, y Pablo lo que va a hacer es lo contrario, exactamente lo contrario, a lo que muchos pensadores antiguos intuían, pero a lo que muchos evangélicos hoy piensan. Es decir, derribar la figura del padre de familia como la absoluta y suprema cabeza del hogar. Un detalle que puede pasarnos desapercibidos en la propia lectura lo encontramos en el versículo 33 del capítulo 5 de Efesios, y me gustaría que fuéramos a él. Porque este versículo es la conclusión de todo lo que Pablo ha estado hablando desde el 22 en adelante. Dice, por lo demás, que cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿A quién va dirigido ese versículo? Padre de familia. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y después se dirige a las mujeres, y las mujeres también respeten a su marido. Igual que en el versículo 9
del capítulo 6, cuando está hablando de la relación del amo con el siervo. En el 6:9 dice, y vosotros, amos, sigue dirigiéndose a la misma persona, haced con ellos lo mismo. Y después entraremos a eso. Aunque la costumbre fuera apelar a que las esposas, los hijos y los esclavos se sometieran de diversa manera al padre de familia, algo nunca oído hasta entonces era precisamente decirle también al padre de familia que se tenía que someter a su esposa, a sus hijos y a sus esclavos, que es lo que Pablo está haciendo en el versículo 22 como respuesta al versículo 21. Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Y en el siglo I, un hombre, padre de familia, que escuchara, como le dijeron en Atenas, a este charlatán Pablo decir que el hombre tiene que someterse a la mujer, que el hombre tiene que someterse a su hijo, que el hombre tiene que someterse a su esclavo, eso era un mensaje totalmente contracorriente, un mensaje revolucionario. Y Pablo, como digo, va a dirigir la mayor parte de esas enseñanzas precisamente al padre, al dueño de la familia, y no a los demás para que sepan cómo tienen que someterse a él, porque eso ya se daba por hecho y por sentado en esa forma de vida. El problema es que hoy en día algunos cogen el texto precisamente para decir, no, ¿veis cómo tenéis que someteros? En vez de decir, no, tenemos que someternos los unos a los otros. Y esa es la clave, desde mi punto de vista, para saber leer lo que se espera de un marido y su esposa, de un padre y una madre con sus hijos, y en este caso también de un amo o dueño o jefe con sus trabajadores, porque ellos también formaban parte del oiko, formaban parte de la casa. Así que siguiendo tanto el patrón que hemos dicho anteriormente como lo que Pablo va a desarrollar, vamos a entrar muy brevemente en cada uno de los aspectos. Primero que aparece es consecuencia de lo que estamos hablando. El marido debe someterse a la esposa. Es verdad que el versículo 22 dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si vais a una lectura del griego original, veréis que en el versículo 22 el verbo sujetas no aparece, sino que en las traducciones se incluye para hacerlo como consecuencia del versículo 21, someteros los unos a los otros. ¿Cómo? En el original griego dice, las casadas a sus propios maridos como al Señor. Ahí acaba el original y algunas versiones modernas podéis ver que a lo mejor se traducen de esa manera. Como he dicho antes, la mayor parte de los antiguos escritores esperaban que sus esposas obedecieran a los esposos y deseaban que ellas tuvieran un comportamiento tranquilo y manso. Incluso algunos contratos de matrimonio establecían como requisito la obediencia total y absoluta de la mujer hacia el hombre. Si una mujer no obedecía en algo a su marido, podía tener la carta de libertad para marchar y para que el marido escogiera otra esposa. En contraste, Pablo, fijaos que lo más cerca que llega a definir la sumisión de la mujer al marido es con la palabra respeto, que aparece en el versículo 33. La mujer respete a su marido. Y en el texto griego, como he dicho, versículo 22, está dependiente del 21. Pero eso no exime de responsabilidad a los demás, una responsabilidad mutua, ¿verdad? Fijaos además que la analogía que Pablo hace sobre la cabeza y el cuerpo que vemos en los versículos 28 al 32 parece sugerir más que una imagen de autoridad, una imagen de unidad, porque ese de nuevo es el patrón. Y si queréis, pues lo leemos. Así, versículo 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia amorosa, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así, también los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? ¿Cómo amó Cristo a aquellos que estaban con él? Lo hemos hablado ya en algunas ocasiones, ¿verdad? ¿Cómo amó Cristo a sus discípulos? ¿Qué fue lo que hizo Cristo al final para que tú y yo podamos estar aquí y formemos parte de su pueblo? Porque eso es lo que Pablo le está diciendo a los esposos. Entonces os vais a dar cuenta que no se trata de una sumisión impuesta, sino de una sumisión de la voluntad para servir, entregar la vida por el otro. Jesús se hizo siervo, lavó los pies de sus discípulos, entregó su vida por ellos, hizo de ellos su hoja de ruta y su modo de vida, les cuidó. No usó la superioridad divina como arma de poder, sino que se humilló a sí mismo, dice Filipenses 2, y se entregó por nosotros, por completo. Amó hasta el final, perdonó hasta el final, obedeció a Dios hasta el final. ¿Pensáis que es eso lo que muchos reclaman hoy? No tendrían que reclamarlo. Con una actitud callada y sencilla tendrían que llevarlo a la práctica. Más bien, como decía al principio, hoy en día algunos intentan usar la palabra de Dios justo para lo contrario, para entender la palabra sometimiento, no desde el punto de algo voluntario que yo hago hacia el otro, sino algo impuesto que el otro tiene que hacer. De eso ya hablamos la semana pasada. ¿Qué pasa con la relación del padre? ¿Dice Pablo que el padre tiene que someterse al hijo? ¿Lo dice? Pues lo ha dicho en el principio general. Someteos los unos a los otros en amor. Y cuando llega al capítulo 6, dice, hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, esto yo creo que Pablo, y esto es interpretación mía, lo incluye porque está hablando con gentiles y les está recordando la ley. Porque el judío esto lo sabía sí o sí desde que nacía. Que ese mandamiento de honrar a los padres es algo que se da por sentado en las relaciones familiares. Algo que ellos daban como una línea roja que no se cruzaba. Hasta tal punto que en la ley, a modo de advertencia, si un hijo deshonraba a su padre, ¿qué es lo que tenían que hacer con él? Sacarle fuera de la ciudad y apedrearlo. Para que veáis la gravedad con la que el pueblo de Dios se tomaba el tema de hijos, obedeced y honrad a vuestros padres. Pablo hace el giro y sabiendo eso, entonces apunta a los padres y le dice, y vosotros, padres, de nuevo la partícula a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Interesante que al padre de familia le diga que no provoque a su hijo. Interesante que al padre de familia le diga que lo críe, pero teniendo en cuenta la enseñanza, la disciplina y la amonestación del Señor. De alguna manera, los padres tenían esa autoridad absoluta sobre sus hijos. Y por eso Pablo les anima y les exhorta a que tienen que someter su autoridad, no siendo motivo para que los hijos lleguen a deshonrarle. De alguna manera es como una pelea entre dos hermanos y uno le echa la culpa al otro y le dice, no, es que él ha empezado, ya, pero él me ha pegado. Los dos son culpables, ¿verdad? Uno por incitar y otro por pelearse. Pues parece que Pablo está tratando así a los padres de familia.
No culpéis a vuestros hijos de deshonraros cuando sois vosotros los que estáis incitándoles con vuestro comportamiento, que os deshonren, a que no os honren, a que no os respeten. Así que de nuevo, también en ese ámbito, Pablo apunta a los padres para que sepan cómo conducirse y que sepan cómo ayudar a sus hijos que le respeten. En tercer lugar, hemos visto el amo. Un amo que debe someterse al siervo. Vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dice en el versículo 9 que hemos leído del capítulo 6. Vosotros, fijaos la dureza de las palabras, vosotros, amos, haced lo mismo que acabo de decirle a vuestros siervos. Chocante. ¿Y qué es lo que le dice a los siervos? Versículo 5 en adelante. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de manera voluntaria, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciese, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es verdad que Pablo aquí está hablando a los siervos. Ojo, la importancia del contexto cultural que hemos empezado al principio. Pablo no es un esclavista, pero Pablo es un hombre de su tiempo. Y Pablo no tenía ninguna intención de abolir la esclavitud, sino de ponerla en el sano equilibrio dentro, y nos vamos ayer, la semana pasada, de una familia cristiana llena. Y es ahí donde dice, si eres siervo, no trabajes para tu amo como si te fuera la vida en ello porque es un hombre y quieres tener su reconocimiento. Trabaja para él como si trabajaras para el Señor. De buena gana, con buena voluntad, sabiendo que tienes un amo, pero que el Señor, el dueño de todo, si Él está pendiente también de cómo estés trabajando. Lo duro es que al amo además le diga, y para ti eso va también. ¿Por qué? Versículo 9 al final, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y que para Él no hay acepción de personas. El Señor nos va a tratar a todos por igual. Seas esclavo, seas libre, seas amo. Así que cuidado con cuál es tu forma de llevar a la práctica de pater familiari, esa forma de ser el cabeza de tu oiko, tu casa. Hermanos, si esto no es poner patas arriba el sistema patriarcal, entonces no sé qué enseñanza puede haber más fuerte que esta. Y la hay porque Jesús también la usó. La usó cuando presentaron a su familia. Le dijeron, mi familia es aquel que hace mi. Y los discípulos le dijeron, Señor, nosotros hemos dejado padre, madre, hermanos, casa para seguirte. ¿Qué tendremos nosotros? Es curioso que Jesús les dice, quien haya dejado padre, madre, hermanos y casa por mí, yo le daré madre, hermanos y casa en abundancia. Pero omite la figura del Padre. Y Jesús complementa eso más tarde diciendo, a nadie en la tierra llaméis Padre, porque Padre solamente hay uno sobre los cielos, es Padre de todos. Profundizaremos algún día más en esa enseñanza. Pero ¿qué hacemos hoy con esto? Que creo que es lo que todos estamos esperando. No solamente hacer una lectura bíblico-teológica a la luz de la sociología, sino ¿qué hay para nosotros? Pues con todo el cariño, quiero hacer una lectura de lo que yo veo que pasa en nuestra sociedad hoy en día, igual que pasaba en la sociedad grecorromana, y que se está metiendo dentro de nuestras iglesias, el pueblo de Dios, de la misma manera que esa cultura grecorromana llegó a impregnar la vida del pueblo judío.
Mira, hoy en día hay hombres piadosos cristianos que en pleno siglo XXI intentan imponer en sus hogares e iglesias un modelo que Pablo está destruyendo, incurriendo incluso para ello en el abuso espiritual, cambiando el sometimiento mutuo por sométete, como decía anteriormente, y utilizando partidistamente la Biblia como escudo detrás del que esconderse y esconder sus inseguridades, su inmadurez espiritual, su estrechez mental, su miedo al que dirán o su falta de autoestima. Otros, incluso movidos por un temor real, por obedecer la palabra, yerran en la exégesis y en la hermenéutica adoptando un literalismo incongruente, porque aplican el sometimiento en base a mantener un estatus. Entonces tendríamos que volver a la esclavitud, de tener esclavos en nuestros hogares. ¿Somos literales para una cosa o lo somos para todo? No juguemos con doble baraja interpretativa con la Biblia. Si queremos aplicar una norma hermenéutica sana, tenemos que aplicarla a toda la Biblia, no solamente a las partes que más nos convienen. También encontramos el otro extremo, el de mujeres que ningunean a sus maridos, que utilizan su voluntad a su antojo, que los manipulan para hacer o para que acaben haciendo lo que ellas quieren que hagan, que los ridiculizan en público, que les recuerdan continuamente qué sería de ti si no hubieras caído en mis brazos. Y en vez de ayuda idónea se convierten en un escollo a salvar y en motivo de vergüenza pública. También eso pasa cada día más en nuestros días y en nuestras iglesias. Es decir, de los hijos que pegan a sus padres, que le desobedecen por sistema, que le insultan a sus espaldas, que murmuran de ellos delante de sus amigos, que se encuentran y se muestran como hijos totalmente ejemplares delante, como están todos ahí. Una foto y le voy a dar un beso a cada uno por WhatsApp. Pero que cuando no están delante de sus padres son unos auténticos macarras. Hijos que abandonan a sus padres mayores, y ya no estamos hablando del entorno del hogar, porque la responsabilidad del hijo dentro del sistema judío era el de ayudarles, el de sostenerles, incluso darles una muerte digna, un enterramiento digno. Pues ¿cuántos hijos hay que abandonan a sus padres mayores, que se olvidan de visitarles, de orar por ellos, de sustentarles, que solo los quieren para sacarles las perras y finalmente repartirse una herencia que sea tortas con el resto de sus hermanos? También hay padres y madres que controlan en exceso. Que al contrario de controlar en exceso, pueden llegar incluso a caer en la laxitud de educación. Ah, si todos lo hacen, pues porque él lo haga, pobrecito, se va a traumatizar. Ya bastante tiene con que vaya a la iglesia los domingos. Déjalo que se divierta y que haga lo que quiera. Otros padres siguen manipulando, a pesar de que sus hijos se han casado, y olvidan que se han casado para formar una sola carne con otra persona, que han decidido libremente irse del hogar, siguen manipulándoles, diciéndoles lo que tienen que hacer, controlando esos matrimonios para que al final hagan lo que ellos quieren, que no acaban de soltar a su pequeño bebé o a su pequeña princesa, que no entienden que a ellos no les hubieran gustado, han hecho lo mismo con ellos. Siempre serán mejores que su nuera o que su yerno. Tenemos que llevarlo en alguna manera, alguna vez hemos podido sufrirlo. ¿Qué pasa en el hogar con padres que explotan literalmente a sus hijos para que lleguen a ser lo que ellos nunca fueron? Que detrás del estrellato de sus posibles hijos estrellas acaban abusando de ellos con tal de que lleguen a ser la estrella del momento, sea en el fútbol, en el tenis, en la danza, lo que sea. O familias que explotan a sus empleados del hogar, a sus internos, con jornadas interminables, sueldos precarios, tratándoles con la punta del zapato, o siendo jefes y jefas implacables, inmisericordes, cuyos empleados son meros números,
no son capaces de ver que Dios les va a juzgar. Todos aquí hemos sido trabajadores, o lo seremos. ¿Cuánto tiempo le dedicas al móvil mientras estás trabajando, supuestamente? Nos dicen, yo no. ¿Eres uno de los escaquers de la empresa? Que a la más mínima te escaqueas. ¿No deberíamos más bien como cristianos valorar el trabajo y que si nuestra empresa no lo tiene, ponga y estipule el tener el trabajador del mes solamente pensando en nosotros? ¿No debería ser así como trabajábamos? Como para el Señor y no para hombres. El problema es que algunas veces trabajamos para el Señor igual que trabajamos para los hombres, pero ese es otro tema. Somos conscientes de que el bien que hagamos, incluso en nuestro trabajo, dice la palabra del Señor, que Él nos va a hacer que recibamos eso o no. Estamos siempre orando al Señor para que nos fructifique nuestro trabajo y después nosotros pidamos. Hermanos, al igual que en la iglesia, en términos relacionales, en el hogar se rompen las autoridades absolutas y el sometimiento es un acto de servicio y no una imposición autoritaria. Estoy leyendo la misma conclusión de la semana pasada. Si todos entregamos el control de nuestras vidas al Espíritu Santo, su fruto abundará en nosotros y todos nuestros ánimos de protagonismo desaparecerán. Decía la semana pasada, porque el Espíritu Santo se los queda a todos. Así que, hermanos, el sometimiento mutuo es parte de la lucha espiritual que enfrentamos como cristianos y como iglesia. Y por eso decía la semana pasada, y recalco, no es coincidencia que tanto en Efesios 6 como en Colosenses 3, el Señor anime a través de Pablo a fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza y a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Y queremos agradar al Señor, sea en la iglesia o sea en el hogar, tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que buscar fortalecernos en el Señor y tenemos que cubrirnos en oración los unos por los otros, que será el tema que empezaremos a hablar. Así que espero que el Señor bendiga, que os guarde, que su palabra pues siga enseñándonos. Y si en algo queréis seguir hablando de esto, sabéis cuál es nuestro número, sabéis cuál es nuestro despacho, cuál es nuestro horario. Así que si os parece, oramos juntos.